Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos y bienvenidas a otro seminario de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotras y con nosotros a la doctora Nidia Alejandra Castillo Martínez de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California. Y me da muchísimo gusto porque además la doctora Nidia es quien está por consolidar justo el Comité Asesor de Ética para la Investigación de la Red, así que todas y todos son bienvenidos y bienvenidas también a esta meta, ¿no? Que esperamos en poco tiempo podamos ir conjuntando esfuerzos y lograrlo dentro de la reinvestigación. Bueno, hoy nos presentará el tema la investigación ética en comunidades vulnerables y brevemente me gustaría compartirles que la doctora Nidia es profesora investigadora de tiempo completo y responsable del Laboratorio de Microbiología en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la UABC. Es miembro del SNI y ha presidido el Comité de Ética e Investigación en la institución. Su trabajo se centra en microbiología clínica, micología médica y salud pública, con énfasis, en VIH, tuberculosis, coccidioidomicosis, infecciones oportunistas y resistencia antimicrobiana, además del desarrollo de sistemas antifúngicos. Ella colabora con organizaciones de la sociedad civil y albergues en Tijuana, trabajando en poblaciones vulnerables. También es docente y directora de tesis de pregrado y posgrado con enfoque en investigación participativa y trabajo comunitario. Muchísimas gracias, doctora Nidia, por acompañarnos el día de hoy y el micrófono es todo suyo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Y bueno, también a la par del tema que vamos a revisar hoy, que es la investigación ética, o sea, la ética en las comunidades vulnerables, pues hablarles un poquito, ¿no? Del trabajo que realizamos, sobre todo ese trabajo que es en comunidad, ¿sí? Que en donde tenemos que establecer alianzas y ser parte de esas comunidades en las que nosotros desarrollamos nuestra profesión de investigación, como investigadores, ¿no? Porque estamos formados como investigadores y obviamente en nuestras áreas ya académicas. Bueno, el tema de hoy les voy a compartir la pantalla para, eh, es la investigación ética en comunidades vulnerables. Y pues vamos a ver primero, pues, qué es esto de la ética, ¿no? Así de manera muy rápida. La ética en investigación, pues, se basa en normas, ¿no? Son normas, la ética viene desde el derecho, ¿sí? Aplicando normas y principios, pero también valores. Entonces, no nada más es algo que viene desde el derecho, sino que también aplicamos nuestros valores como personas, como seres humanos, ¿no? Entonces, orientan a la realización de investigaciones científicas de manera responsable. La ética no nada más se aplica en investigación, se aplica en otros ámbitos del quehacer o del ser de- humano, ¿no? De nuestras actividades diarias. Pero en la investigación, pues hablamos de realizar nuestros proyectos, nuestras investigaciones de esta manera responsable, en donde respetamos o debemos de tener conciencia o estar conscientes de respetar la dignidad, los derechos y pues la seguridad, así como el bienestar de las personas que van a participar en esta investigación y no nada más de las personas con las que estamos realizando investigación, sino con nuestros colaboradores también, nuestros compañeros de trabajo, incluso todos los que vayan a participar en la investigación, ¿no? También cuidando la integridad del proceso científico. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, ¿no? Su objetivo principal, pues, es asegurar que este conocimiento no cause daño ni explotación y que los beneficios de la investigación sean socialmente justificados. Tenemos
principios, cuatro principios en la bioética, que estos se aplican en todas las áreas. Al inicio se planteaban como principios éticos de la medicina, pero ya se ha ampliado su uso a todos los aspectos bioéticos, ¿no? El primero, pues, es la no maleficencia, que es el evitar daño. La beneficencia, que es maximizar estos beneficios, o sea, que la investigación esté justificada. La autonomía, que es el respeto a la decisión informada, o sea, que las personas que van a estar trabajando en el proyecto o colaborando con el proyecto, en el proyecto, conozcan de qué se trata. Y la justicia, que es la equidad en estos riesgos y los beneficios. O sea, que la investigación, como ya se había mencionado, esté justificada y que los participantes conozcan estos riesgos y sus beneficios, y obviamente que el beneficio sea mucho mayor que el riesgo que se va a dar o el riesgo que podría tener esta investigación. A través del tiempo se han establecido diferentes normas o forma, pues sí, pues serían normas principalmente para proteger a los derechos humanos en la investigación. Una de las principales es el Código de Nuremberg, que es el que más tiempo tiene, que son normas éticas sobre la experimentación en seres humanos. Este Código de Nuremberg pues surgió después de la Segunda Guerra Mundial y se estableció para proteger, ¿no? A los participantes de las investigaciones y que no se fueran violados sus derechos humanos. También más adelante se establece la Declaración de Helsinki por la Asociación Médica Mundial. Aquí sí está más planteada desde un aspecto de investigación biomédica, pero nos hablan del respeto hacia los pacientes y los voluntarios de la investigación. Que estos voluntarios pues son los participantes que aceptan estar en una investigación, que deben de estar informados, ¿no? Aquí se busca principalmente el bienestar de estas personas que participan y que debe de estar por encima de la generación de conocimiento y de la sociedad. También tenemos otra norma o pues serían protocolos que se tienen que revisar para eh, poder proteger estos derechos, ¿no? de las personas, que es la Declaración de Singapur sobre la integridad en investigación. Aquí establece que los beneficios de la investigación pues dependen principalmente de la integridad con la que se va a llevar a cabo esta investigación. Retomando la Declaración de Helsinki, pues ya cumplió 62 años. Aquí está una imagen del 2024 en donde están festejando, ¿no? los 60 años de la Declaración del Helsinki, que es una de las que más se utiliza. eh, ya empezamos a grabar. Personas contra, eh, estudios contra la trata de personas, pueblos y comunidades indígenas y personas con discapacidad. Aquí estamos viendo entonces estos grupos pueden ser vulnerables con estos ejemplos. Voy a continuar. La vulnerabilidad social entonces es la desprotección a este grupo de personas cuando se enfrentan a daños potenciales a su salud y sobre todo cuando son susceptibles de que sus derechos sean violados. Eh, el principal motivo casi siempre en las investigaciones de violación de estos derechos humanos es la coerción, o sea, que se sientan presionados a participar. Y también, bueno, hay que cuidar que las investigaciones tengan mayores beneficios que riesgo. Vamos a ver también que esta vulnerabilidad está muy relacionada a los determinantes sociales en salud. Cuando un grupo o una persona no tiene acceso a estos determinantes sociales, entonces puede ser susceptible a esta violación a sus derechos. Y pues los determinantes sociales
Son muchos y van a variar dependiendo de de estas comunidades y a lo que tengan acceso, ¿no? Por ejemplo, el acceso al agua, al saneamiento, a los espacios seguros, a la salud, que es uno de los principales, la inseguridad alimentaria, comunidades marginadas, ¿sí? Conflictos, la violencia, ¿sí? Son factores que conducen a una mayor vulnerabilidad. Y algo importante también, la alta dependencia, la economía, ¿sí? La dependencia de otras personas o también la dependencia, por ejemplo, en la economía informal hace que las personas también sufran violaciones porque no tienen acceso a ciertos determinantes que van a afectar, que van a impactar en su salud. ¿Sí? La vulnerabilidad está ligada a estos determinantes, entonces tenemos muchas personas, por ejemplo, sin acceso a estos servicios de salud, y aquí entran pues las minorías étnicas, eh, mujeres, niñas y niños, las mujeres embarazadas, tercera edad, las personas de las comunidades LGBTQI+, las personas con cáncer o VIH, discapacidad, sobrevivientes de violencia, personas que trabajan, les comentaba, en el sector informal, sobre todo por el acceso a los servicios públicos y de salud principalmente, personas en situación de movilidad, los refugiados, personas sin hogar, epidemias, fenómenos naturales, también a veces pues, los fenómenos naturales nos ponen en vulnerabilidad porque se ven afectados estos determinantes sociales de la salud. Y bueno, entre otros. Y pues aquí tenemos muchos retos éticos, ¿no? Cuando vamos a trabajar en estas comunidades, por todo lo que les he comentado, que hay que tenerlos presentes, ¿no? Las barreras lingüísticas, sobre todo con migrantes y no migrantes, porque también en México tenemos barreras lingüísticas cuando trabajamos con grupos, con ciertos sectores en los que no nada más, incluso hablando el mismo español, podemos tener barreras lingüísticas por cómo nos expresamos de manera diferente, sí, en diferentes regiones del país o incluso en la misma región, sobre todo con los migrantes, podemos establecer mucho estas barreras lingüísticas que a veces son difíciles, ¿no? Por ejemplo, ahorita me estoy imaginando aquí en la frontera y pues en todo México tenemos migrantes chinos. Cuando es necesario establecer una plática para empezar a- a tener alguna comunicación más eficiente con estas personas, empiezan las barreras lingüísticas, ¿no? Que aunque hablen español, porque su español es diferente al nuestro, pues lo van creando de manera diferente en sus familias y en sus escuelas a las que asisten para aprender español. Entonces hay que considerar que vamos a tener estas barreras lingüísticas incluso con personas que hablan español. ¿Sí? Entonces también las diferencias culturales son algunos retos éticos que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos estableciendo nuestros protocolos de investigación, desde que estamos en el diseño del proyecto. Desde ahí empieza a tomarse en cuenta estos aspectos. La baja alfabetización en salud también, híjole, yo he encontrado con problemas, para darme a entender con personas de la comunidad cuando traen muy baja alfabetización en salud, o sea, cuando no conocen sus derechos para empezar en salud, a, a, eh, a quién pueden acudir cuando tienen un problema de salud, ¿sí? Y también para que entiendan sus propios problemas de salud. Entonces, aquí también este es un reto ético porque cómo le vamos a dar a entender o a dar a conocer de qué trata nuestro proyecto si no me va a estar entendiendo. Entonces, aquí es un reto bien importante, ¿no? El temor a la deportación o estigmatización, aquí también puede haber un problema de coerción y también de riesgo, ¿no? De sus derechos como personas. La dependencia económica o institucional, aquí también hay un problema que puede establecerse en la coerción al momento de un proyecto de investigación.
La desigualdad en el acceso y diagnóstico y tratamiento es otro de los retos éticos, obviamente, en salud. Aquí les comentaba también hace un momento de la coerción, ¿no? O incentivos indebidos, también aquí es un riesgo cuando no los establecemos bien y bueno, cuando puede haber coerción en nuestro proyecto, que se sientan obligados a, a participar. Eh, con la declaración de Helsinki les comentaba que siempre hay que citarla o nos piden que la citemos en nuestros proyectos, hay que considerarla como parte del proyecto de investigación. Sí, esta declaración justifica si se responde a las necesidades, ¿no? O las prioridades de salud de los participantes. Y si las personas o el grupo de la comunidad se benefician de estos conocimientos o o este proyecto, ¿no? Las prácticas que van o la intervención o todo a los resultados de esta intervención. Entonces también hay que pensar en que al momento del diseño debemos de eh, establecer bien cuál va a ser el beneficio con esta investigación y cómo los participantes se van a beneficiar al momento de establecer, ¿no? Esta relación, este convenio, porque se establece un convenio con ellos, o sea, ah, el participar los tiene que ser atractivo para ellos, se tienen que ver beneficiados sin ser coercivos, sin sentirse obligados a, a que tienen que participar porque es lo mejor que porque es lo que más les conviene, pues, o sea, ahí empieza la coerción, ¿no? Los investigadores solo deben incluir eh, a personas en situaciones especiales de vulnerabilidad, es algo bien importante cuando la investigación no puede realizarse con un grupo o comunidad menos vulnerable. También es importante porque luego empezamos a, a- a descartarlos de nuestras investigaciones con tal de no, eh, pues, tratar de trabajar con ellos, pues de evitarnos problemas y decir, bueno, si vamos a tener problemas o sobre todo cuando nos revisen todos los aspectos éticos algún comité y decimos, bueno, me voy a tardar más, pero luego empezamos a marginarlos y a no realizar investigación en este tipo de personas que son bien importantes. Por ejemplo, la investigación en personas embarazadas, sí, ya no las empezamos a incluir o preferimos hacer otro tipo de investigación con tal de o sea, ahorrarnos ese trabajo, ¿no? Porque le tenemos que dedicar más tiempo al desarrollo del proyecto. Eh, o con niños, que también pues son parte, ¿no? De las poblaciones vulnerables, pero es bien importante tener también información acerca de los niños. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con estas comunidades sin, eh, sin caer, pues, en estos riesgos de romper con sus derechos, ¿no? Como seres humanos. Eh, Tenemos un documento de la CIOMS, ¿sí? Del Consejo de Organizaciones Internacionales en Ciencias Médicas, el CIOMS, en donde nos da las pautas que debemos de establecer cuando vamos a realizar una investigación y cuando estamos diseñando nuestro proyecto, ¿no? Es bueno leerlas, este documento es de acceso libre, podemos revisarlo, no solamente trae esta parte de poblaciones vulnerables, es un documento extenso, pero en la pauta ética 15 nos habla de estas poblaciones vulnerables, ¿no? Y a quienes tenemos que considerar en las investigaciones y qué aspectos tenemos que cuidar en nuestra investigación. Eh, y bueno, aquí nos habla de esta capacidad de las personas de dar su consentimiento para la investigación, que es un tema importante, ¿no? También de las relaciones jerárquicas para evitar coerciones, también cómo trabajar o qué considerar con las personas que están institucionalizadas y que las personas que son potencialmente vulnerables
y que también tienen que ser incluidas en las investigaciones y cómo ser incluidas, porque hay aspectos a considerar de cómo tienen que ser incluidas. Y bueno, también de ciertas protecciones especiales. De todo esto habla la pauta ética 15 en este documento del CIOMS. Eh, hablaba, hablaba hace un momento de que este documento nos decía que las personas deben de tener capacidad para dar su consentimiento. Y este consentimiento es la decisión de participar en la investigación. O sea, las personas o las poblaciones, incluso las comunidades, deben de decidir cómo van a participar o si quieren participar en la investigación, si les conviene participar o si no les conviene o si una vez aceptado eh, se quieren retirar de la investigación. Este consentimiento debe de estar formulado, debe de estar diseñado para que las personas entiendan de qué trata la investigación. Debemos de explicarles claramente y en sus palabras, o sea, con su mismo lenguaje, cómo, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer, porque es importante que participen. Y si se quieren retirar, si no se sienten cómodos, se pueden retirar. O si creen que son vulnerados, ¿no? También. O sea, cualquier motivo, este, es suficiente. Es más, ni siquiera nos deben de dar motivos porque se van a retirar. Una persona se puede retirar sin siquiera darnos motivos, nada más puede ejercer su derecho a retirarse del proyecto cuando así lo desee. Este documento también tiene que ser redactado de forma respetuosa y quitarnos la cachucha de investigador y redactarlo como si fuéramos parte, como si se lo fuéramos a explicar no sé, a nuestra abuelita, pues, es de una forma, con un lenguaje que nos puedan entender fácilmente. Bueno, pongo el ejemplo de la abuelita porque sé que es a veces difícil, ¿no? Establecer comunicación con nuestros abuelitos y explicarles, ¿no? De qué se trata, no nada más las investigaciones, sino cualquier aspecto normal de nuestra vida, ¿no? Eh, Algo también bien importante es el manejo de datos. Hace un momento hablaba que también esto hay que tomar en cuenta y sobre todo al trabajar con poblaciones siempre tenemos que cuidar la privacidad. Entonces, incluso los consentimientos tienen que estar anonimizados, o sea, una persona va a saber a quién corresponde ese código y nada más esa persona o dos personas, pero no pueden estar de acceso libre o todos tener acceso a quien corresponde, ¿no? Ese código. Entonces, tiene que estar anonimizados y la información personal protegida, ¿sí? Tiene que haber un acceso restringido a estas bases con esta información. Incluso cuando trabajamos, por ejemplo, los bancos de datos, eh, ya tienen que estar estos bancos sin la identificación, no podemos saber a quién corresponde y la codificación no debe de darnos idea de a quién corresponde. Por ejemplo, una codificación no podría ser las iniciales de la persona porque así ya podríamos conocer, pues más o menos saber de quién se trata, ¿no? Entonces siempre, sobre todo cuando trabajamos en comunidades o poblaciones donde hay muy poquitas personas, donde son grupos muy reducidos, aquí sí podría darnos un problema la codificación, sobre todo si son iniciales, ¿no? O el CURP o cosas así, no puede ser, o sea, tenemos que estar completamente, este, eh, eh, desvinculados, ¿no? De la identificación de esta persona. También aspecto bien importante, el uso responsable de fotografías y material audiovisual. Siempre deben de autorizarnos al usar fotografías y material audiovisual, sobre todo nosotros a veces utilizamos estas fotografías, pero no se ve por completo la persona, o sea, nada más se ve una parte, ¿no? También nos deben de autorizar. Y en estudios sociales eh, se usa mucho el tomar fotografías y material audiovisual como registro. Es parte es parte de la investigación, pues, en estudios cualitativos, sobre todo.
Aquí pues hay que tener autorización, hacer un consentimiento específico para el uso de fotografías y material audiovisual que las personas nos o las comunidades nos autoricen el uso de fotografías y ese material. Los datos digitales, cuando se trabaja con registros digitales, y cuando van a hacer su registro, por ejemplo, en una base digital, también debe de estar protegido y debe de estar almacenado en un lugar donde no se tenga acceso, donde no todos tengan acceso. Y bueno, cumplir obviamente con las normativas nacionales e institucionales en el manejo de estos datos. La participación en comunidades es difícil porque debe de tener un enfoque colaborativo. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a una comunidad, tenemos que establecer un vínculo con esa comunidad y ese vínculo normalmente debe ser profesional, bueno, no normalmente, pues debe de ser profesional, pero incluso hay personas, hay investigadores que forman parte de esas comunidades. Por eso digo normalmente, porque a veces sucede que los investigadores forman parte de esas comunidades, pero siempre debemos de mantener o de establecer un vínculo profesional con estas comunidades, aunque seamos o tengamos que establecer, ¿no? O ser parte de esta comunidad. Lo más útil para nosotros cuando empezamos a establecer estos vínculos con las comunidades es integrar a líderes comunitarios, al que primero que tienen que convencer, ¿sí? Es al líder comunitario. Y no tanto convencerlo, sino mostrarle el proyecto y por qué es importante, ¿no? Su participación a través de las organizaciones civiles que ya trabajan con estos líderes comunitarios, también a veces es más fácil poder establecer esta participación. Siempre hay que retroalimentar con resultados estas comunidades que participan, o sea, decirles en qué vamos, cómo vamos, qué resultados están teniendo y la importancia, ¿no? De estos resultados, por qué son importantes. Y, y, y créanme que ellos siempre están muy dispuestos a escuchar esta información. Nosotros tenemos muy buenas experiencias, ¿no? Con esta retroalimentación. También es importante diseñar materiales culturalmente apropiados y eh, también a las edades a las que se los vamos a presentar, ¿sí? Si son niños, si son adolescentes, si son de otras comunidades o de otras edades, también es importante el diseño de estos materiales. Y como les decía, hay que ser profesionales, mostrar siempre, ¿no? Nuestra profesionalización en estas investigaciones. Hay que promover la investigación basada en la confianza y la reciprocidad. También es importante, que es parte de los beneficios de las comunidades, es fortalecer esas capacidades locales, ¿no? De salud y educación. Es parte del beneficio que van a tener de que se realice una investigación en esa comunidad o con estos grupos. Nosotros tenemos experiencia en investigación en contextos de VIH y tuberculosis. Trabajamos con una comunidad de personas que tienen VIH y también tuberculosis porque es parte, ¿no? Es parte del síndrome, tener, eh, tener tuberculosis y algunas otras infecciones asociadas al VIH, le llamamos infecciones por oportunistas. eh, en esta comunidad tenemos establecidos ciertas actividades, sobre todo en donde ellos participan como parte, sí, de los mismos proyectos, que esos proyectos les darán beneficios adicionales a sus tratamientos, ya sea por la misma enfermedad, por el VIH o otros tratamientos que tienen, por ejemplo, al combate a las adicciones o algunos otros beneficios, por ejemplo, médicos, ¿no? Que los van a ayudar a solventar este problema de salud. Y sobre todo cuando ya traen problemas muy graves de salud, cuando tienen VIH avanzada, pues se les da atención médica y acceso a los servicios de salud. Entonces, tratamos de trabajar.
los más participativos posibles, los incluimos en nuestros avances, en nuestras pláticas, en nuestras decisiones que vamos a estar tomando y que los van a estar obviamente afectando desde nuestro punto de vista de manera benéfica, porque es nuestra perspectiva como investigador, como profesionista, pero ellos tienen que darnos a saber si de veras es eso lo que estamos haciendo es lo que les conviene, porque es una decisión unilateral. Tenemos que conocer si ellos, desde su perspectiva, desde su beneficio o no, si realmente la decisión que vamos a tomar los va a beneficiar. Entonces, algo importante, bueno, ya les mencionaba la confidencialidad, debemos de decirles que sus datos, su información está protegida, sus registros no los conocen todos, solamente los que trabajamos con ellos. Algo también bien importante que a veces es difícil, ¿no? Reducir el estigma y la discriminación porque muchos de ellos existe el autoestigma, entonces a veces es lo más difícil de romper el autoestigma. eh, y al ser profesionales con ellos, esto va disminuyendo mucho porque ellos se sienten que no los estamos tratando porque les tenemos lástima o es algo profesional, es una relación profesional con ellos, ¿no? Entonces ellos empiezan a tenerlos confianza eh, eh, cuando durante el desarrollo, ¿no? Del trabajo y de los proyectos. eh, Hay que asegurarles la atención médica, ¿no? Y la referencia, o sea, referirlos a los centros donde los van a atender de manera mejor o que nosotros no les podemos dar esa atención, hay que asegurar esa referencia. También, bueno, el diseño, les decía, el diseño de protocolos, ver con ellos si en realidad es lo que les conviene, lo que necesitan, porque a lo mejor no lo es y nosotros tomamos decisiones, ¿no? De forma unilateral. Y también garantizar el acceso equitativo a esos beneficios derivados de la investigación. Todas estas actividades las realizamos con ellos, ¿no? En este centro donde atendemos a personas con VIH y tuberculosis, es el albergue Las Memorias, está aquí en Tijuana, yo estoy en Tijuana, y aquí recibimos a personas con VIH, VIH avanzado, tuberculosis, se les da atención médica, comida y permanecen en el espacio mientras ellos lo decidan. Y bueno, normalmente cuando están pues muy enfermos, mantienen ahí eh, eh, hasta que ya pueden, eh, este, estoy viendo la hora, pueden salir de ahí sin ningún problema o su familia también los ayuda, ¿no? A que puedan atenderse en otro lugar. Entonces, bueno, tenemos diferentes estrategias para reducir la vulnerabilidad. Ya les he estado hablando de algunas. Por ejemplo, incrementar y asegurar el acceso a servicios básicos de salud, eh, mejorar el servicios de agua, saneamiento, higiene es una buena estrategia para reducir la vulnerabilidad, o sea, tener esos determinantes sociales, ¿no? Que nos van a vulnerar, pues bueno, hay que asegurar que las comunidades los tengan o ver la forma en que las comunidades puedan acceder a ellos y esto va a reducir la vulnerabilidad. Proporcionar ayudas sociales y económicas, a lo mejor no está de nuestra mano, pero es buscar a veces ciertos contactos, ¿no? Para que pueda eh, tener acceso a estas ayudas sociales o darles el camino también, cómo podían, la información, cómo pudieran obtener estas ayudas. Prevenir el estigma y la discriminación, asegurar el acceso a la educación de la información. eh, También nosotros como investigadores no necesariamente tenemos que asegurarles este acceso a la educación de la información, pero sí desde nuestro proyecto, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que van a tener esa información e incluso si no podemos establecer una buena comunicación con ellos por barreras de alfabetización o de idioma, podemos tener en nuestro protocolo una parte en donde les vamos a dar esta información como parte de la educación, ¿no? Que se les puede dar a esta comunidad o a estas personas
y es parte de los beneficios de nuestro proyecto, darles educarlos en el área, pues, que queremos que conozcan, ¿no? Establecer entrenamiento para la vigilancia es algo bien importante, sobre todo en comunidades donde tienen el problema, pues, constante, problema de salud, podría ser, o algún otro problema ambiental, por ejemplo, darles entrenamiento para la vigilancia. También manejo de casos en ciertas en proyectos, ¿no? Donde trabajamos con casos y prevención, control básico de enfermedades en caso de que trabajemos áreas de salud. Eh, Esto es parte también del beneficio que van a obtener las comunidades del proyecto. Como investigadores tenemos muchísimas responsabilidades. Hay una lista así muy, te podría decir que reducida de la responsabilidad de los investigadores. Son muchísimas y también, bueno, pues hay que considerarlas cuando vamos a hacer investigación, ¿no? La integridad es parte de la ética. Bueno, todo es parte de la ética, pero es algo básico, ¿no? En los aspectos éticos, la integridad de nuestros proyectos, el cumplimiento de las normas, la metodología, ¿sí? El que nuestra investigación sea rigurosa, eh, documentar la investigación, los resultados, dárselos a conocer a las personas, a las comunidades, hacer divulgación de estos resultados. La autoría, o sea, a la autoría de las personas que corresponden, agradecerle a las comunidades, ¿sí? También el haber que nos hayan dado abiertos las puertas o la oportunidad de trabajar con ellos. También que nos revisen otras personas y nos digan en qué podemos mejorar, cómo podemos mejorar nuestras investigaciones o nuestras publicaciones. Los conflictos de interés también, pues reducirlos, hacer comunicación pública de nuestras investigaciones y de nuestros resultados. También la denuncia de prácticas irresponsables en investigación también es una responsabilidad de los investigadores. Pero a veces no queremos meternos en problemas, ¿no? Pero también es importante denunciarlos. La respuesta a prácticas irresponsables en la investigación, o sea, no nada más denunciarlos, sino dar respuesta. El ambiente para la investigación, que es un ambiente sano, y consideraciones sociales, ¿no? Como las que hemos estado revisando. Pues algunas recomendaciones para los investigadores, ya revisamos algunos, ya les comenté algunos. La capacitación continua en ética, les sugiero entrar a la página de Conbioética e incluso al canal de YouTube de Conbioética o al Facebook, ¿no? De la Comisión Nacional de Bioética y ahí pueden encontrar muchísima capacitación continua. La Organización Panamericana de la Salud también tiene su programa de capacitación en ética, en investigaciones en bioética, en ensayos clínicos son muy fuertes, entonces también les recomiendo la página de la Organización Panamericana de la Salud y hay más acceso abierto a otros lugares, a otras páginas, a otras plataformas en donde pueden capacitarse continuamente. Trabajar un lenguaje claro y accesible durante el consentimiento, también ya les hablé un poquito de esto. Evaluar los riesgos y evitar relaciones de poder asimétricas. Esto va a evitar conflictos, ¿no? Y va a fluir mejor la información. También documentar adecuadamente incidentes y eventos adversos. Bueno, ya casi termino. Como conclusiones, pues tenemos que la investigación ética requiere de esta sensibilidad social y cultural, eh, que no es fácil, no todos están dispuestos, ¿no? a tener esta sensibilidad social y cultural, y poco a poco nos han estado obligando a tener esta sensibilidad social, al obligarnos, sí, nos obligan a que la divulgación de nuestros resultados sean a comunidades, que vayamos a comunidades de diferente tipo, ¿sí? A que nuestra divulgación llegue a personas que no son expertas en nuestra área, que no nada más les hablemos a otros investigadores, sino que otras
personas, no nada más de la comunidad en la que estamos trabajando, sino abiertamente podamos establecer este tipo de comunicación y darnos a entender de qué estamos haciendo. Esto nos ayuda a sensibilizarnos socialmente y entender para qué son útiles también nuestras investigaciones, no nada más en un aspecto cerrado, ¿no? Nada más donde lo entendemos nosotros, sino que todos los demás lo puedan entender. Eso, eso sí es importante. Eh, las poblaciones vulnerables también necesitan protección adicional y no exclusiones. Es algo también eh, bien importante cuando establecemos este tipo de investigaciones. La justicia y la equidad deben orientar todas las etapas de la investigación. Hay que estar bien conscientes. Miren, a lo mejor al inicio uno no está consciente y la capacitación nos va dando toda esta información. Entonces yo les recomiendo mucho que hagan uno o dos cursos cortos, a lo mejor si no tienen mucho tiempo, o hagan un cursito más largo, vean cursos, hay cursos que se llevan más tiempo, pero nos llevan por todos estos aspectos éticos, ¿no? Y que nos dan conciencia de cómo nosotros al momento de redactar un proyecto, luego ya empezamos a tomar en cuenta esos aspectos que a lo mejor antes no conocíamos, pero pues ahora ya podemos establecer mejor nuestro proyecto y estos aspectos éticos trabajarlos mejor. Eh, eh, si, si tienen problema para establecerlo, pues a lo mejor unos dos cursitos cortos o entrar cada semana a revisar los videos de con bioética y buscar los que nos interesen, los que crean más atractivos. Tienen muchísimos, entonces seguro van a encontrar alguno que les va a llamar la atención. Y bueno, la colaboración comunitaria, ¿no? Esta fortalece la validez y la pertinencia científica. Cada vez la colaboración comunitaria está más valorada y claro, la ciencia básica a veces eh, no nos obliga, ¿no? A tener esta colaboración comunitaria, pero sí pensar cómo nuestra investigación puede favorecer a ciertos grupos em, o a ciertas comunidades o la aplicación final hacia dónde va y por qué puede ser relevante nuestra investigación en ciencia básica, porque a veces, bueno, dicen como una investigación en matemáticas sí podría favorecer a un grupo o comunidad. Bueno, hay que pensar que a lo mejor desde su punto de vista sí muy particular del investigador, no, pero sí hay que ver cómo a largo plazo esa investigación sí va a favorecer eh, a, al desarrollo pues de la ciencia que después favorece pues incluso a todos, ¿no? A todos, a todos los seres humanos. Y bueno, muchas gracias. Ahí están mis datos de contacto. Muchísimas gracias, doctora Nidia, por su presentación. Me gustaría abrir el micrófono para el resto de colegas si tuviera alguna pregunta, algún comentario. Déjame dejar de compartir mi pantalla, que no sé en dónde es. A ver, en la parte de abajo Sí. o por ahí debe de o- aparecerle un botoncito. acá está, ya la encontré. Es que se me escondió. Listo. Listo. Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta para la doctora Nidia, si no aprovechando el micrófono. Bueno, en primer agradecerle por la presentación. Esto de las consideraciones éticas es un eje no solamente transversal, sino relevante en todas las investigaciones que hacemos, ¿no? Es como nuestro día a día y me parece muy importante vaya, los tips que nos compartió a lo largo de la presentación, porque creo que a muchas nos hizo sentido, ¿no? A mí hay algunas cosas que me siguen causando como esa incertidumbre, ¿no? De, por ejemplo, ese posicionamiento que debemos tener en las comunidades, sin duda, muchas veces en el afán de tener como este rigor científico, ¿no?
pero a la vez la protección de la dignidad de las poblaciones, la autonomía y otras consideraciones que ya mencionó. Con su experiencia, cómo conjuntar esto, ¿no? O sea, el rigor científico con esta sensibilización que debemos de tener en las comunidades y sobre todo pensando en comunidades vulnerables o vulneradas, ¿no? Durante todo el proceso de investigación. Y es que sí es difícil, sí es difícil, pero mismos nos van dando la pauta. Ujú. Ellos mismos a veces, cuando uno empieza a convivir con las comunidades, ellos nos empiezan a tener confianza de decirnos eh, cuáles son sus necesidades, ¿no? Y debemos de escucharnos, tenemos que tener oídos abiertos a eso. Yo creo que si perdemos esa sensibilidad de escucharlos, que no debe de estar por encima de nuestra investigación, o sea, no podemos, cuando trabajamos en comunidades no podemos ser egoístas. O sea, tenemos que perder ese egoísmo si vamos a trabajar en comunidades. Si no, pues mejor búscate otro proyecto, ¿no? O sea, la verdad, yo creo que debemos de estar sensibles a eso, eh, y tenerlo muy presente, no sé, no sé qué técnicas no, porque a veces se pierde esa sensibilidad, eh, con tal de, o sea, nos llegan los tiempos a veces que tenemos que presentar nuestros informes y dices, bueno, oye, ¿qué llevo de avance, no? Y se puede perder, ¿no? Pero yo creo que, híjole, es que sí es una parte muy difícil. Eh, Nosotros lo que hemos realizado es siempre estar en comunicación con ellos e irles presentando avances. Y como nuestras comunidades son con personas que son muy abiertas, o sea, generalmente en las comunidades no se guardan nada, ¿eh? O sea, si no les conviene, te lo van a decir. Ah, y yo creo que es algo que nos ha ayudado mucho el presentar avances, irles presentando avances cada 6 meses de cómo vamos. Ellos nos empiezan a retroalimentar y decir, ¿sabe qué? Oiga, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo lo otro? O explíqueme porque no entiendo. Entonces, esa parte nos empieza a, a alimentar incluso nuestra propia investigación y a sacar más investigaciones, ¿no? Es decir, bueno, iba por aquí, pero a lo mejor puedo hacer otras cosas. Yo creo que mm, eso es lo que nos puede poner los pies en la tierra. Y esa es una de Gracias. las estrategias que hemos usado nosotros y nos ha funcionado, pero sí es difícil, pues, o sea, no es algo que... Sí, sobre todo eso de abrir la confianza y ante temas, por ejemplo, de salud pública que son súper sensibles, ¿no? O incluso en poblaciones, por ejemplo, que puedan ser portadores de VIH o personas que tengan tuberculosis, otras micobacterias, es muy es muy difícil, incluso cuando uno quiere aplicar una encuesta, ¿no? Y de pronto vienen las preguntas un poco incómodas de, ¿en algún momento se ha sido usuario de algunas drogas ilícitas, ¿no? Entonces, eso puede permear Sí, totalmente el cómo continúe, pero justo el trabajo antes creo que es lo fundamental, ¿no? O sea, el antes de hacer la encuesta es como esa cercanía, esa empatía y también como ese cuidado de ujú, no revictimizar también, ¿no? sí. Porque si no también podemos sesgar mucho la información que de alguna manera tendría que ser como neutral. Es complicado. Y también el trabajo con los líderes de la comunidad también es importante, ¿no? Y nos facilita mucho esto de establecer comunicación y que nos tengan confianza, porque primero pues, nos tiene que tener confianza el líder de la comunidad o los líderes de la comunidad, establecer con ellos la confianza y luego ellos son los que nos van a introducir a sí, a esas personas. Yo, Y la verdad, no sé si haya más preguntas, si quisieran alzar la manita, pero justo esto último que acaba de decir me lleva a otra pregunta, porque, por ejemplo, en el caso de algunas poblaciones, si vamos a trabajar, por ejemplo, con mujeres, ¿no? Y ahorita que hablaba de los líderes comunitarios, y tenemos que hablar con los líderes comunitarios, que en el mejor de los casos hay representación de mujeres, pero no necesariamente hay representación de ujú, mujeres. ¿Qué onda, no? ¿Cómo nos va en cuanto al consentimiento informado si realmente está siendo un consentimiento verdaderamente libre e informado, ¿no? O sea, sí te vamos a todo esto, pero si vamos a hablar, por ejemplo, de cuestiones de género o así, ¿qué tanto podría permear, ¿no?
las implicaciones que podría tener pues el cómo se manejan las comunidades, ¿no? En cuanto a los líderes, ¿no? De, ah, sí, tú puedes, tú estás aquí sí, pero de aquí, de este lado no, ¿no? Entonces Ay, tampoco uno sí, puede hacer cosas que la comunidad no te permita, ¿no? Entonces, pues sí, y aquí, bueno, nos va a ayudar el comité de ética, ¿no? La revisión del comité de ética nos va a dar ya una pauta en cuanto al consentimiento, porque lo primero que nos revisan los comités es el consentimiento. Sí, que esté bien establecido, a lo mejor no conocen a las comunidades, pero sí van a revisar el lenguaje, que sea más, este, que no sea tan estructurado, pues, o sea, tan técnico, que tenga todos los aspectos que se deben de llevar en un consentimiento, el manejo de la privacidad, toda esta parte, ¿no? Nos da una pauta, pero pues también ser flexibles en nuestra investigación. A veces lo que planteamos no es lo que la comunidad quiere o necesita. Y ahí, pues, podremos estar muy apasionados en nuestro proyecto, pero si no lo vamos a poder llevar a cabo en esa comunidad, hay que replantearlo. mm, Y, y pues aquí es donde empiezan también algunos dilemas, ¿sí? En qué tanto lo puedo replantear o de veras no, ya no va a poder ser mi proyecto o me busco otra comunidad o cambio de proyecto por los tiempos, porque ujú, nuestros tiempos están así como ya establecidos, en tal fecha tengo que entregar mi avance y si no, pues es que todo eso se tiene que plantear desde antes, ujú. desde que me comprometa, ¿no? Con esos tiempos, sobre todo si estoy financiada, eh, estamos financiados, entonces toda esa parte tiene que plantearse desde antes. Si el proyecto no está diseñado y ya establecimos un vínculo desde antes con esa comunidad, antes de empezar, sí, es bien importante, porque de otra manera, este, si vamos a llegar ey, a tocar la puerta y pensar que nos van a dejar entrar fácil, no. No, es complicado. Gracias. El doctor Ángel creo que tiene una pregunta. Sí, Adelante. Sí, buenos días. Doctora, con base a su experiencia, ¿cómo se podría evitar el sesgo de trabajar con estas, algunas comunidades que ya están intervenidas por muchos programas y han estado ya por mucho tiempo igual con intervenciones precisamente porque están catalogadas como poblaciones vulnerables? sí. Y a la hora que nosotros llegamos, como que ya tienen, como que tienen esa experiencia, ¿no? Bueno, si yo le doy esto a esta persona, voy a obtener beneficios. Entonces, ¿cómo podemos ya evitar ese sesgo? Hace un momento me acordé de eso porque sí hay poblaciones que están ya muy sensibles, ¿no? Muy sensibilizadas a que lleguen los investigadores y quieran, ellos lo ven así, ¿no? Como sacar provecho de su propia vulnerabilidad, ¿no? De, de su propia situación social. Eh, y sí hay personas que están muy sensibles y aquí podemos tener desde los que no quieren hasta de los que aceptan, pero para sacar ventaja. Entonces, sí hay un sesgo porque, pues en ambos, ¿no? En ambos aspectos, desde los que no, ya no quieren participar o no participan, todos nos dicen que sí, pero ya luego ya dejan de participar en el proyecto, o los que nos dicen que sí, pero luego nos piden más cosas, sí, nos piden ciertos apoyos o que los ayudamos, ¿no? Con algunas cosas. Eh, Yo creo que aquí lo principal es desde que vamos a hacer el diseño, ver con esos líderes. Yo creo que tendría que ser parte de nuestra labor como investigador, ver qué tan sensibilizados y cuáles van a ser los beneficios reales, ¿no? De esa colaboración. Porque otra cosa que yo me he dado cuenta cuando vamos a comunidades que ya están muy sensibles es que no le ven beneficio a nuestros proyectos. Ya no les han, o como no les han cumplido con otros que no han participado, que ya trabajaron con otros investigadores y les ofrecieron mucho, les dijeron, bueno, te vamos a ayudar con esto, y no les cumplen, luego ya no quieren participar, porque dicen, no, estos vienen y nomás nos, sí, no.
nos quieren sacar información o nos quieren sacar sangre, ¿no? Luego a veces, ah, nomás nos quieren sacar sangre. Y luego ya, y ya, ¿no? Pero aquí yo creo que hay que establecer bien con ellos, que no prometerles lo que no vamos a cumplirles o lo que sabemos que no está a nuestro alcance y ver cuáles son los beneficios reales como comunidad, que van a obtener. Si a lo mejor, la misma información a veces que les damos, esa educación que les damos durante el proyecto, eso ya los va a beneficiar, ellos ya van a saber, van a tener ventajas, los vamos a empoderar a veces con esa información, se empoderan de cierta manera y que ellos vean esos beneficios, ¿no? Que les vamos a estar dando como parte de nuestro proyecto. A veces los proyectos también son servicios que les vamos a dar a la comunidad. Por ejemplo, vamos y les a hacer un análisis toxicológico, ¿no? En la región. Y bueno, ese análisis toxicológico, ¿cuál es el beneficio? Bueno, pues que conozcan el grado de, no sé, de contaminación que hay en el área. Ya les da información como comunidad y saben luego qué van a hacer o hacia dónde dirigirse, ¿no? Con esos resultados del estudio toxicológico que les hacemos. Aquí nosotros tenemos beneficios más concretos, más reales, porque estamos tratando un problema de salud y ellos se ven beneficiados porque se les da tratamiento, ¿no? Nuestros proyectos no es hacer un ensayo clínico, ¿no? Donde vamos a probar nuestros medicamentos, no. Es obviamente tomar muestras y obtener estas muestras de pacientes con VIH y con eso ya trabajamos acá en el laboratorio, pero el beneficio directo de ellos es como muy concreto, ellos lo ven, o sea, lo pueden visualizar, pero hay poblaciones en las que no, o sea, no ven cuál es el beneficio. Yo creo que aquí eso sería lo más importante con esas poblaciones que están muy sensibilizadas ya. Bueno, es, Muchas es mi experiencia. Muchísimas gracias. Aquí dejaron un comentario también. Dice Ana Sofía Álvarez, muchas felicidades por su excelente ponencia, doctora Nidia. Me pareció muy enriquecedor el enfoque de colaboración comunitaria. Gracias por compartir su experiencia y conocimiento. Sin duda aporta una perspectiva valiosa para quienes estamos interesados en el desarrollo de proyectos con enfoque social y científico. Muchas gracias. Pues en nombre de todas y de todos, no sé, Ángel, si quieres la comparto y tú la lees. Ok. Doctora Nidia, pues aquí la doctora Cristina luego posteriormente le va a mandar por correo esta constancia y en nombre Gracias. de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis, le otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Nidia Alejandra Castillo Martínez por su brillante participación en los seminarios permanentes de la REMEX TV como ponente del tema La investigación ética en comunidades vulnerables, evento que se llevó a cabo de manera virtual el 19 de mayo del 2026 y tenemos como sede de la red de la Ciudad de México el 19 de mayo del 26 y el presidente de nuestra red, el doctor Héctor Javier Sánchez Pérez. Muchísimas gracias, doctora Nidia, por su excelente participación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ay, es un gusto verlos a todos, al doctor Héctor, a Cristina, la doctora Luz, a Sofía, que ya me saludó en el mensaje. Gracias, gracias, gracias a todos. Y Muchísimas nos estamos gracias viendo. y nos estamos viendo en el siguiente seminario y ojalá que podamos seguirla teniendo también aquí en los siguientes seminarios, doctora Nidia. Que todas y todos tengan una muy feliz semana y seguimos aquí en comunicación. Les mandamos muchos abrazos, que estén muy bien. Saludos.